Eh, en el mismo versículo que siempre hemos hablado, yo quiero que usted tome la palabra del Señor allí y estamos hablando acerca del tema la resistencia, la base del vencedor. ¿Cuántos dicen amén? La resistencia, la base del vencedor. La palabra del Señor dice en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Y dice también Primera de Pedro capítulo 5, 8-9: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice la palabra del Señor: resistir. ¿Cómo dice? Lea, hermano, lea. Resistir ¿cómo? Firmes en la fe. Recordemos que la conclusión de los significados, mis amados hermanos, de resistencia es la intensificación de una acción, hermano, para mantenerse firme en contraposición. Vuelvo y digo, hay un diablo que diariamente, en todo momento, en cada instante, está en contra de su vida, en contra de mi vida, en contra de su vida personal, espiritual, familiar, ministerial. Y usted y yo tenemos que mantenernos firmes, porque Él estará siempre en contraposición a lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Cierto que sí? Y también es la capacidad de aguantar. Repita conmigo: aguantar. Está como muy amarilla. Aguantar una fuerza de oposición que quiere impedir la finalización de la obra. La palabra del Señor dice, mis amados hermanos, que el Señor ha iniciado, dice el apóstol Pablo, una obra en medio de su vida, y Él será fiel en completarla. Pero hay un diablo, hay un enemigo que está en contraposición, mis amados hermanos, está en contraposición, ¿cierto?, para impedir la finalización de esa obra. Y también en el concepto de resistencia es la posición defensiva más importante de un ejército. Vuelvo y repito, hermano, cuando se daña la resistencia, hermano, prácticamente es porque vencieron en la guerra. La persona que se retira de los caminos del Señor, que se retira del llamado del Señor, del ministerio del Señor, es porque el enemigo venció su resistencia. Y usted y yo tenemos que analizar hasta qué punto, mi amado hermano, yo estoy resistiendo, como dice la Biblia: resistir al diablo y huirá. El enemigo huye, pero usted y yo tenemos que resistir. Amén. Sí, yo tenemos que resistir. Y entonces vimos aquí, mis amados, que el resistir es tolerar, aguantar, soportar, sufrir, sostener, oponerse, defenderse, forcejear, durar, perdurar, mantenerse, conservarse, rechazar y repeler. Todo eso son los significados, y la palabra del Señor da muchos versículos, pero no tengo tiempo de hablarles de todo. Pero recuerde que la Biblia dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya que resistir, hermano, la tentación hay que resistirla. Tentaciones vienen diariamente en medio de nuestras vidas. ¿Quién no? ¿Quién no, hermano? Vienen tentaciones de todo tipo: tentaciones sexuales, tentaciones, hermano, económicas, tentaciones en muchas áreas, tentaciones en querer ir a hacer lo que al Señor no le agrada, es decir, continuar con los deseos de la carne. El viejo hombre siempre estará hablando allí, y más en esta época de diciembre se habla que
en los tiempos de diciembre, hermanos, no lo digo yo, los pastores a nivel mundial, las iglesias se quedan más vacías. ¿Me está entendiendo? Pero hay que resistir. Fuimos llamados a resistir, no a ser cristianos de temporada. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque somos llamados para resistir, y la resistencia, mis amados hermanos, es un mandato, ya lo vimos, porque somos capacitados y entrenados para resistir, para poder ser vencedores. El único vencedor es quien resiste. Ya lo vimos. Porque somos soldados, porque nuestro general, hermano, es el Jehová de los ejércitos. Nosotros somos sus soldados. El campo de batalla es el mundo, y la estrategia, hermano, a utilizar es estrategia de resistencia. Resistencia y firmeza. Firmeza en fe, creyendo lo que el Señor tiene para mi vida, mi familia y mi generación. Resistencia, mi amado hermano. Esa es la estrategia. Amén. En fe, con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El diablo entonces dice: no, siempre estás en lo mismo, pero yo tengo que mantenerme firme y resistir. ¿Me está entendiendo, hermano? Creyendo en lo que Dios me ha dicho. Amén. Resistencia en todas las áreas de mi vida. Y vimos la vez pasada que el profeta Jeremías, mi amado hermano, allí en este punto de que fuimos llamados para resistir, para poder ser empoderados. Repita conmigo: empoderados. Empoderados, y que el empoderar es poner algo en poder de alguien, o darle posición, apropiarse, arrebatar, representar, facultar. Hermanos, nosotros jamás podremos ser empoderados para una misión especial, que es el tema de hoy. Jamás podemos ser empoderados para continuar con la misión que Dios nos ha dado si no hay resistencia en medio de nuestras vidas. Y entonces empezamos a avanzar y a crecer, mi amado hermano, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, me quedaré siempre como niño. ¿Me está entendiendo? El diablo tentándome y yo cayendo, tentándome y yo cayendo, tentándome y yo cayendo. Eso es niño. ¿Usted me está entendiendo? La vida cristiana dice que nosotros debemos crecer, y como cristianos no podemos quedar a toda hora tentándome y yo cayendo, tentándome y yo cayendo, tentándome y yo cayendo, porque eso es lo que hace un niño. Nos quedamos como niños. El niño, cuando va a empezar a caminar, ¡pum!, se cae. Hermano, es la misma situación. Nosotros tenemos que aprender a resistir y avanzar para lograr obtener la misión, el llamado, hermano, que el Señor ha hecho en medio de nuestras vidas. No me puedo quedar en lo mismo. Pastor, ¿usted ha tenido problemas, dificultades? Claro que sí, desánimos, claro que sí. Pero yo no puedo venir aquí a la iglesia, hermano, Dios les bendiga. No. Yo tengo que aprender que hay muchos versículos en la palabra del Señor que me hablan acerca de empoderarme con lo que el Señor me ha dado. Y tengo que empezar a proclamarlo, a declarar lo que Dios quiere en medio de mi vida y mi familia para poder avanzar. Porque el diablo siempre está diciendo cosas negativas todos los días. Y el llamado entonces, mi amado hermano, no es solamente a soportar, a forcejear, a resistir, sino a continuar con la misión. Vuelvo con el lazo. Entonces no es solamente aguantar, porque cuando usted empieza a aguantar solamente, a aguantar, usted se va a cansar. Hermano, si un ejército simplemente pusiera, pues no solamente tiene resistencia, el ejército tiene resistencia, pero también tiene el otro grupo que avanza. ¿Cuántos dicen amén?
Porque si un ejército se queda simplemente en una trinchera resistiendo y aguantando, el enemigo, hermano, en algún momento lo va a vencer. Pero sabe una cosa, lo que la palabra del Señor me dice es que yo tengo que soportar, resistir. También el concepto es avanzar, 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 avanzar en el nombre de Jesús, creyendo lo que Él ha dado en medio de nuestras vidas. Cuando dicen amén, no es solo para los que aguantan, es avanzar. ¿Me está entendiendo? Para poder, hermano, cumplir el llamado. Y en resistencia incluye todos estos conceptos. Resistir, aguantar, sí, hermano. Pero también, entonces, resistencia es avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Avanzar, avanzar. Y en la medida que se atraviesa en nuestro camino gente o lo que sea, o cosas, mi amado hermano, o ideas que quieren apartarme del propósito de Dios, el resistir, el rechazar, el repeler, el rehusar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Rechazar, repeler, rehusar. Como cuando va el soldado, están en la trinchera, un ejército resistiendo, los otros van adelantando, pero los otros van adelantando, rechazando y repeliendo todo, hermano, todo lo que se atraviese, que quiera obstaculizar, mi amado hermano, el camino a seguir y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor tenemos que pararnos firmes, mi amado hermano. Firmes. La resistencia, hermano, y aquí me tengo que remitir nuevamente a lo que ya hablé la ocasión anterior. Nosotros vemos como en el libro de Juan capítulo 21 les hablé de que Juan capítulo 21 los discípulos, después del Señor aparecerse varias veces de haber resucitado, entonces los discípulos, Pedro dijo: voy a pescar, es decir, voy a lo de antes. ¿Está entendiendo? Cuando él dijo voy a pescar, él tenía una gran influencia sobre los discípulos. Entonces los otros discípulos dijeron: nosotros vamos también contigo. Hermanos, los discípulos allí, como dije en aquella ocasión hablando de empoderamiento, pero hoy voy a hablar de la misión. Estoy hablando de la misión. No podían cumplir la gran misión que el Señor les había dado. La misión era ir por todo el mundo, y no era solo para los discípulos, es para nosotros. Y dice: predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Escuchen, amado hermano, sobre los hombros de la iglesia de hoy, mi amado hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad, porque sobre los hombros de la iglesia de hoy recae también la gente que se pierde. Yo sé que eso no tiene mucho amén, pero es así. Es así. Porque esa misión, la misión que tenemos como soldados del ejército de Dios, hermano, nos fue dada ¿a quién? ¿Quién la va a hacer? Nosotros. ¿Me está entendiendo? Y usted y yo, mucha gente anda jugando al cristiano y a la temporada. Pero déjeme decirle una cosa: cuando el Señor venga, tenemos que responder por muchas cosas, mi amado hermano. Tenemos que responder por nuestra vida personal, tenemos que responder por nuestra vida familiar también, lo que hicimos con nuestra familia, y tendremos que responder también por la gente que está allá afuera, mi amado hermano, y que a nosotros nos fue encomendada una misión como soldados del ejército de Dios, y que debemos llevarla a cabo. Y no fue nada. Y la gran misión era esa. Y a la gran misión se le añadía, mis amados hermanos, de que dice: haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas estas cosas. Y yo sé que este mensaje no es muy motivante, pero escuche, mi amado hermano, que guarden. Nosotros estamos en la iglesia para enseñar a la gente que guarde, no tanto para motivar. También
Todo eso que estoy leyendo es ¿para quién? ¿Para quién? Dígalo, para mí. Y el Señor nos dio cosas a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice la palabra del Señor, hermano, en el libro de Lucas. Dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Usted y yo tenemos poder y autoridad. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Tomarán en las manos serpientes, y si le vienen cosas mortíferas no les harán daño. El Señor nos promete guardarnos en medio de las situaciones de crisis, las situaciones de peligro. Por eso yo digo, hermano, parto de este mundo cuando el Señor quiere, no cuando el diablo quiso. ¿Está entendiendo? Y dice, y continúa diciendo la palabra del Señor en ese llamado, y dice, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted, hermano, tiene un poder que se fue dado en el llamamiento y en la misión de sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Y más allá de la parte de sanidad, un llamado de una palabra de compartir de poder de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el llamado, esa es la misión. Y el Señor les dijo: sí, van a recibir poder. Hechos 1:8, Lucas 24:49 dice: yo enviaré la promesa del Padre y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el llamado suyo y la misión es una misión también que tiene poder. Poder y autoridad. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos investidos de poder y de autoridad. Y el Señor les dijo: esperen allí, quédense allí en Jerusalén hasta cuando venga la promesa del Padre. Pero vuelvo a decir lo que ya comenté: los discípulos pescando nuevamente y volviendo atrás, porque así hay muchos cristianos. Estoy bien hasta diciembre, me doy la rodadita. Tal vez usted y yo pasamos por eso también. ¿Me está entendiendo? Tal vez usted y yo pasamos por eso también en alguna ocasión. Y cometimos muchos errores. Pero lo que quiero decirle, mi amado hermano, es que un cristiano que lleva 2, 3 años, no podemos estar en lo mismo. Hay que avanzar, hay que resistir, hay que crecer. No nos podemos quedar tomando leche. Hay que avanzar y crecer como buenos soldados del ejército de Jesucristo. Amén. Porque tenemos una misión importante y los discípulos allí no iban a ser capaces de cumplir esa misión. Volviendo atrás, ¿me está entendiendo? No iban a ser capaces de avanzar. Y él dijo: me voy de esta iglesia. Y nosotros dijeron: vamos nosotros contigo. Leo muchas cosas en las redes sociales. Lo malo es malo, aunque la mayoría lo pruebe. ¿Me están entendiendo? Y siempre le he dicho: no siempre la mayoría tiene la razón. Y cuando nosotros vemos a un hombre como Moisés, hermano, mi amado hermano, donde el Señor, más de 3,5 millones de personas en el desierto, más de 3,5 millones de personas en el desierto, renegando, hermano, después de que Dios los había sacado con mano poderosa, y el Señor se le presenta a Moisés y le dice: ¿sabe una cosa? Yo voy a acabar, me cansé de esta gente, voy a acabar con toda esta gente y te voy a dar una nueva generación que sea obediente. Vuelvo y digo, gracias a Dios el Señor no me hizo esa pregunta a mí. Dijo:
Digo, no. Por eso es que tenemos los grandes hombres de la Biblia, hermano. No porque fueran supermanes, pero hubo características en ellos en el llamado para la misión que habían sido empoderados. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Hubo características especiales en ella que tocaron a Dios. En el llamado, hermano, en la misión que tenía. Y Moisés dijo, no. ¿Qué va a pensar la gente que usted nos sacó aquí en este desierto para matarnos? Y habló de la misericordia de él, y entonces Dios desistió de la idea que tenía, de la idea que le estaba dando a Moisés. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? No siempre, la mayoría tiene la razón. Y nosotros hemos sido llamados para muchas cosas, cada uno de los que estamos aquí. Pero quiero decirle, mi amado hermano, que en los tiempos críticos que nosotros vivimos y que se vienen afrontando, necesitamos una generación que se levante aún más fuerte que nosotros. Y ellos, la generación que viene, nuestros hijos, van a copiar, mi amado hermano, la resistencia, mi amado, que tengo yo para poder avanzar en la misión que el Señor también tiene con ellos. Si no es que el Señor viene antes de que crezcan más los hijos, más. Pero allí no iban a poder. Y tuvo que ir el Señor nuevamente a tratar con ellos y sacarlos de allí, porque allí no van a poder. Y es lo mismo que le digo hoy, mi amado hermano. Solamente seremos capaces y empoderados para la misión que el Señor nos ha encomendado en la medida de nuestra resistencia. Y eso hará entonces que nosotros, cuando resistimos, somos más empoderados en el círculo virtuoso. Y cuando somos más empoderados, nos da Dios más capacidad de resistencia. Y más empoderados, más capacidad de resistencia. Y eso es lo que se llama crecimiento en la vida del cristiano. ¿Está entendiendo? Donde ya no está en la misma etapa de cuando empezó, porque me miraron mal. No. Y entonces, mis amados, los discípulos, dice la palabra del Señor, que fueron allí, fueron Hechos 1:8, y dice que hasta que se exhibición del poder. Y dice la palabra del Señor en el versículo 14, y todos perseveraban, de Hechos 1, unánimes en oración y ruego por las mujeres. ¿Recuerdan cuál es el sinónimo de resistir? Uno de los sinónimos. Bueno, ¿me lo vuelven a decir, por favor? Sí. Durar, perdurar, perseverar, etcétera, etcétera. Ellos resistían allí en oración. Y tal vez hayan tenido deseo de irse, pero resistían y perseveraban en oración y perduraban. ¿Me está entendiendo? Y el resistir, hermano, el resistir. Y aunque el enemigo quisiera ponerles en el pensamiento que ellos habían sido capacitados para una misión, el Señor vino, tuvo que tratar con ellos nuevamente en el mar de Galilea, cuando habían vuelto atrás a hacer lo de antes. Trató con ellos y ya ellos estaban perseverando, soportando, aguantando, porque ellos sabían que tenían una misión grande de parte de Dios. Cuando dicen amén. Y cuando se resisten, eso tiene consecuencia. Y la consecuencia fue que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron investidos de poder. Perdón la palabra que les voy a decir ahora. Me perdonan los que vean en YouTube el video. Pero hoy en día queremos tener una iglesia, un poco de gente llenos de poder en la iglesia, el pueblo de Dios, haciendo lo que se les da la gana. Y las cosas con Dios no funcionan así. ¿Está entendiendo? El investimiento de poder, mi amado hermano, es para aquellos cristianos que resisten y se ganan el respeto
¿Me está entendiendo? Se ganan el respeto de la gente y aún su testimonio habla cuando andan por la calle. No podemos volver atrás nuevamente a toda hora, mi hermano, volver a lo mismo y pretender que Dios nos use. A los jóvenes que aquí les digo, no pueden pretender volver a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Si hubo algo a los jóvenes y es una chica que le llama la atención y sabes que ya ha pasado una o dos veces y te aleja de los caminos del Señor, no puedes volver a lo mismo, porque no puedes avanzar, no puedes crecer, no puedes prosperar, mi amado hermano, hasta que yo no tome una decisión firme con el Señor de avanzar y permitir que sea Él el que escoja por mí. Siempre vivirá dando vueltas al desierto. ¿Usted me está entendiendo, mi hermano? Con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y yo no sé, pero debemos aprenderlo. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Debemos aprenderlo, porque si no le seguiremos dando vueltas al desierto y vueltas al desierto y vueltas al desierto. Tenemos que pararnos firmes, hermano, a resistir, a continuar y avanzar. Y entonces Pedro, ahí fue cuando es investido de poder, y dice la palabra del Señor en Hechos, porque ya estoy hablando aquí, mi amado hermano, de la misión, en Hechos capítulo 2, 40 al 41, mi amado, en el libro de los Hechos, sí, capítulo, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, sí, capítulo 2 del 40, dice que Pedro, entonces el paparachoso, el que a toda hora, hermano, se creía, y el que a toda hora estaba allí, ¿cómo le digo, hermano? Diciendo, no, aunque todos se abandonen, yo no. Y el que estaba allí, hermano, tratando de sobresalir, ya no era el mismo Pedro, ya había sido empoderado. ¿Usted me está entendiendo? Ya para la misión. Y entonces empezó en la misión a predicar, y en la predicación, cuando hablaba, tenía autoridad para exhortar. Entonces dice que él exhortaba y decía: sean libres de esta perversa generación. Hermano, exhortaba, testificaba, se ganó el respeto, y el respeto hizo que cuando abrió su boca para hablar, dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Estaba cumpliendo la misión, pero la misión la pudo cumplir del llamado que tenía, era porque estuvo soportando, resistiendo, firme allí en oración, y ya no fue el mismo Pedro. Porque eso se nota, mi amado hermano, en la vida cristiana, en la resistencia. Porque yo siempre les he dicho, la lengua puede con todo. Se encuentra gente que se pone a hablar del Señor. La lengua puede con todo. Hasta borrachos, gente del mundo. Pero eso no significa que sean salvos. Tienen que venir al Señor y tienen que aguantar, y tienen que resistir, y tienen que pasar de ser hijos del diablo a hijos de la luz, a hijos del Señor Jesucristo, de soldados del enemigo a soldados del ejército de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Y avanzar día a día, mi amado hermano. Y entonces fue la única manera, vuelvo y digo, para poder ser investidos de poder. Y este llamado, vuelvo y digo, este llamado es en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas de mi vida. ¿Sabe? Para nosotros poder resistir y continuar con la misión que Dios nos ha encomendado,
debo aprender a dejar atrás. ¿Qué? El pasado. Para poder resistir y continuar con la misión que Dios nos ha encomendado, debo aprender a dejar atrás el pasado. Ese llamado a resistir y continuar con el llamado y la misión es en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas. Es en el área secular. Yo siempre hablo de todas las áreas, porque la vida cristiana nuestra no se compone solamente de venir a la iglesia. Oye, escucha, mi amado, el cristianismo no se compone solamente de venir a la iglesia. El cristianismo se compone del área espiritual, ¿sí? Del área secular, del área familiar y del área ministerial. ¿Cuántos dicen amén? Y en la vida secular, en la profesión, en el empleo, en la empresa donde yo estoy, el enemigo siempre intentará, mi amado hermano, siempre intentará hacerme retroceder. ¿Me está entendiendo? Siempre intentará hacerme retroceder, pero allí yo tengo que pararme en el área secular también a aguantar y a resistir. Porque en el área secular van a venir muchas cosas. Porque en el empleo a usted le van a pintar o le van a proponer malos negocios, convenios. ¿Se me está entendiendo? Y hay malas propuestas, y tengo que aguantar, tengo que resistir. Porque en el empleo van a venir tentaciones de muchas cosas, y usted tiene que soportar, y tiene que aguantar, y tiene que resistir. ¿Usted me está entendiendo? Porque en la vida espiritual, mi amado hermano, también en la vida espiritual, el llamado para salvación, para continuar el llamado y el propósito de Dios que Dios nos ha entregado, nosotros fuimos llamados y nosotros somos salvos, hermano, con ese llamado. Pero déjeme decirle una cosa: la salvación hay que cuidarla. La palabra del Señor dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, hay gente que dice que la salvación no se pierde. No me interesa polemizar nada ni en las redes sociales, pero le digo, lo único que me baso es por lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice que no podemos descuidar una salvación, porque ¿cómo escaparemos nosotros? Pues si descuidamos una salvación tan grande y que el juicio viene primero, ¿por dónde? Por casa. Ahí tenemos que resistir y tenemos que aguantar. Y decía el apóstol Pablo: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que resistir y continuar adelante al premio del supremo llamamiento. ¿Me está entendiendo? En todas las áreas de nuestra vida, en la vida familiar, la familia que Dios nos dio para que todo fuera bueno, para poder continuar con el llamado y el propósito de Dios en mi vida familiar. Mi amado hermano, ser ejemplo y modelo, debo aprender a resistir. Perseverancia, constancia, firmeza, fidelidad, lealtad, perdón, amor, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. En la vida ministerial, usted y yo hemos sido llamados para un ministerio. ¿Sí o no es así? Aunque usted de pronto lo piense, le voy a decir: el llamado de hacer discípulos a todas las naciones es para usted. Y es para mí también, pero hoy yo se lo voy a decir: es para usted, para que usted se convenza. Porque cuando muchas veces uno dice: y para mí, entonces dirá: no, eso es para el pastor. No, es para usted.
Porque usted es un discípulo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Discípulo del Señor. Y como discípulos hemos sido llamados para un ministerio, y el ministerio es hablar de lo más grande, hermano, que podemos hablar en esta vida, y es la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre que fue derramada allí en la cruz. Eso es lo principal y es lo que nos mantiene acá. Y a usted y yo fuimos encomendados con eso. Fuimos encomendados, y aparte de eso, mis amados hermanos, entonces nosotros tenemos que dar ejemplo de ese llamado también a las personas, testimonio, porque somos cartas leídas, porque cuando usted va por la calle la gente lo lee a usted, porque cuando usted está en la iglesia, hermano, muy fácil es que nos lean en la iglesia cuando venimos a alabar al Señor, pero lo tremendo es cuando usted está en la calle, cuando usted está en el empleo, acá la gente lo lee. La gente sabe quién verdaderamente es usted y quién verdaderamente soy yo por nuestro actuar. Y cuando usted va por la calle, sus vecinos lo leen y ellos saben quiénes son usted. Y saben que es lo peor, que el diablo nos lee y el diablo sabe quién es usted, qué poder, qué autoridad tiene y qué no. Si está jugando al cristiano o verdaderamente es un hijo de Dios. El diablo. Dígale al que tiene a su lado, ay, ay, ay. Nos lee. Él sabe. Y es en toda, hermano, en el área ministerial, en la vida espiritual, en la obra que Dios te ha mandado a hacer, en los ministerios y dones y talentos que Dios te ha dado. Tú tienes dones, talentos, ministerios, mi amado hermano, que el Señor te dio, y tenemos que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? El llamado, no para el próximo año. Ya estamos a diciembre, pero no se lo proponga para el próximo año, hermano, propóngaselo desde ya, hermano, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y hoy es el día de salvación, hoy es el día de avanzar, hoy es el día de continuar, hoy es el día de resistir, hoy es el día de crecer, y propóngaselo desde ya. Yo con el ministerio, los dones, los talentos que Dios me ha dado, tengo que empezar a avanzar desde ya, desde este momento. Y usted tiene que ser fiel con eso que el Señor le dio. Porque no es un juego. O sea, a mí me duele que mucha gente ha tomado la vida cristiana como un juego. ¿Me entiende? Un juego. Juego al cristiano. Y por las temporadas. Pero con Dios no es así. No es así. Y yo tengo que ser en mi vida ministerial, espiritual, familiar, en todas las áreas, ejemplo de perseverancia, constancia, firmeza, fidelidad, lealtad, perdón, amor, respeto. Bueno, y digo, en la obra del Señor, en los ministerios, todos los talentos que Dios me ha dado, en su palabra, en la iglesia donde Dios me ha puesto, hermano, porque yo, para poder continuar con la misión, mi amado hermano, tengo que aprender a dejar atrás el pasado, y déjeme decirle una cosa: todas estas problemáticas de las cuales estoy hablando, y aún con los pastores y los líderes que el Señor me ha puesto bajo su ¿qué le digo? Cobertura, hermano, porque mucha gente no puede avanzar por estar pensando en el pasado, y el pasado es lo que hace que las familias se rompan. El pasado es lo que hace, mi amado hermano, que usted deje de resistir. El pasado es lo que hace que yo ande de lugar en lugar. Es el pasado, porque déjeme decirle, si ocurre algo en este momento, dentro de una hora será pasado, y usted tiene que arreglar para poder continuar. Hay que arreglar para poder avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tienes que arreglar las cosas en todos los campos de tu vida para poder avanzar.
en todo lugar, en todo momento. Muchas personas, vuelvo y digo, no pueden avanzar precisamente. El apóstol Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Yo no sé si usted me está entendiendo, no sé si me está entendiendo, pero las decisiones que yo tomo más adelantico son por situaciones ¿de cuándo? Del pasado. ¿De cuándo? Del pasado. Del pasado. Del pasado. El pasado siempre estará persiguiendo allí, mi amado hermano. Y vuelvo y digo, para avanzar hacia el futuro, hermano, tengo que desprenderme del pasado, resistir, perseverar, permanecer, arreglar lo que tengo que arreglar y poder avanzar. Porque lo que ocurre, hermano, que lo pone a usted a pensar en cualquier área de su vida, es consecuencia ¿del qué? Pasado. Del pasado. ¿Y el pasado es cuándo? ¿Cuándo es el pasado? Ya hace un minuto es pasado. ¿Me está entendiendo? Y si usted no le gustó algo que dije hace un minuto, ya hace parte del pasado. Si usted no lo arregla, lo va a llevar a tomar decisiones en el futuro. Y esa decisión hace que usted avance o no avance. ¿Me está entendiendo? Amén. Pablo tenía la convicción firme allí, hermano, extenderme a lo que está delante, proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Escuche, hermano, supremo significa superior, grande, destacado, sobresaliente, importante, principal, soberano, sumo, altísimo, que no tiene superior en su línea. Eso es el supremo llamamiento. Resiste, mi amado hermano, porque hay un supremo llamamiento. Amén. Hay un llamamiento supremo. No es cualquier cosa. Resiste, porque hemos sido llamados para una misión especial. Tenemos un llamado especial, no es cualquier cosa. Y es interesante saber que esas palabras que está diciendo, que quien está diciendo esas palabras es el apóstol Pablo, que tuvo que afrontar en su llamado y en su misión pruebas, acusaciones, maltratos, persecuciones, traiciones, deslealtades, indiferencias. ¿Sí me está entendiendo? Te podrá decir, no, es que quienes están hablando ahí en la palabra, no, nunca les fue fácil. Si usted cree que lo suyo ha sido duro, hermano, esto fue más duro todavía. Vuelvo y digo, he querido dar una charla, una conferencia, una charla o una predicación acerca de cómo murieron los discípulos. Porque si usted cree que la gente que está escrita ahí en la Biblia, vuelvo y digo, fue porque Dios los metió en una burbuja y nunca dejó que les sucediera nada, estamos muy equivocados. Fueron soldados del ejército de Dios que tuvieron que resistir y resistir, como dice Pablo, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y el apóstol nos dice, hermano, en su palabra, ustedes todavía no han resistido hasta la muerte. Nuestra única resistencia es a que nos bolearon el pelo, me miraron feo, no me saludaron. Esa es nuestra única resistencia, pero no hasta la muerte. ¿Me está entendiendo?
Y ay, a la iglesia de hoy en día. Ruego, mi amado hermano, que no nos toque en aquellos tiempos que nos habla Apocalipsis. Ruego que no. Porque la palabra del Señor dice, hermanos, llevamos varias predicaciones al tema de la resistencia, y esa parte es muy profunda. ¿Me está entendiendo? Y quiero terminar con eso diciéndoles precisamente, mi amado hermano, resiste, extiéndete hacia adelante, no solamente estés ahí soportando, aguantando ahí, no aquí, el enemigo a toda hora, problemas, dificultades, no, tú tienes que avanzar. Y entonces resistir y avanzar en el ministerio que el Señor te ha dado, avanzar en el llamamiento que el Señor te ha hecho, avanzar rechazando todo aquello que quiera intervenir el llamado y la misión y los dones que Dios te ha dado. Tienes que avanzar porque hay un llamamiento supremo que no es cualquier cosa. No solamente hemos sido llamados para resistir, sino a continuar con la misión. Y vuelvo y digo, concluyendo, lo primero es dejando atrás el pasado. Amén. Y el pasado, vuelvo y digo, para que le quede bien claro, fue lo que dijimos hace un minuto atrás. Y vuelvo y digo, lo que usted haga con la palabra que ha escuchado, positivo o negativamente, influirá en el futuro, o sea, dentro de 2 minutos, en la decisión que usted tome. De ahí en adelante, mi amado hermano, para bien o para mal, en medio de su vida, dejar atrás el pasado. Hay un dicho en inglés que dice let bygones be bygones, que es permita o deje que lo pasado sea pasado. Es que a veces nosotros no permitimos eso. Ya lo pasado es pasado. Amén. En español también tenemos los dichos, obviamente, al pasado, pasado, y al presente. Y le sumo aquí, resistiendo de frente. Amén. Al pasado, pasado, y al presente, resistiendo de frente. Y no me importa lo que diga la gente, pero ahí está. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un llamamiento supremo. Hay un llamamiento supremo. Y esa, vuelvo y digo, para resistir y continuar con la misión que Dios nos ha encomendado, debo aprender a dejar atrás el pasado. Todo me está saliendo como en verso. Y al presente, resistiendo de frente. Siendo consciente que hay un llamado supremo, que hay una meta. Hay una meta. Y lo más bonito y de todo, y mejor de todo, es que hay un premio. Hay un premio cuando dicen amén. Y ese premio solamente lo logran obtener aquellos que resistieron. Aquellos que resisten. Por eso la palabra del Señor dice, mi amado hermano, aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación,
Y no quiero que lo piensen solamente en el área sexual, claro, es una de ellas, pero cualquier cosa, en medio de su vida secular, ministerial, espiritual, familiar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido, viene un premio. Gloria a Dios, aleluya. Viene un premio. ¿Sabe una cosa? Es que me viene a la mente y no puedo dejar de decirlo, mi amado hermano. Dios no tendría, nuestro Señor Jesucristo no tendría por qué ofrecernos nada. Porque nosotros no nos merecíamos nada. Porque la Biblia dice, hermano, que usted y yo estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, como los demás, dice la palabra del Señor. Y lo único que nosotros nos merecíamos era la muerte, era una condenación eterna. Pero el Señor Jesucristo ya nos lo dio todo. ¿Cuántos dicen amén? Ya nos dio la salvación. Es el regalo más grande que un ser humano pueda tener, mi amado hermano. Porque vuelvo y les digo lo que yo siempre, hermano, manifiesto. Nosotros podemos vivir en esta tierra 40, 50 años, 60, 80, pero le digo que de 100 no pasamos ya. No pasamos ya. Pero la vida eterna, la salvación, son 100, 200, 300, 500. Es una vida eterna. Amén. Es una vida eterna, donde nos vamos a encontrar más allá. Y eso es lo que nos debe hacer, hermano, motivarnos a resistir. Pero el Señor es tan maravilloso que Él nos promete, y aún en Apocalipsis nos habla allí de piedritas, de regalos. Mi amado hermano, nos habla de corona. Él nos habla de regalos en medio de nuestra vida. Porque tenemos un Dios detallista, dispuesto a bendecir a aquellos que resisten, a aquellos que soportan, que resisten. Son bienaventurados. Y cuando yo resisto, soporto, el diablo tiene que huir. Y termino diciendo esto. La vida cristiana, la vida cristiana es una vida de resistencia, y una vida de resistencia continua. Porque cuando usted enfrenta al enemigo hoy, él huye, pero no para siempre. Mañana o más tarde vendrá. ¿Me está entendiendo? Y usted y yo tenemos que continuar firmes. Por eso no podemos ser de temporadas. No podemos ser de temporadas. Firmes. Porque el enemigo vendrá, él irá a hacer planes, pero nos debe encontrar resistiendo firme nuevamente, diciendo: aquí estoy, y aquí estoy, no en mi propia fuerza, sino aquí estoy resistiendo contra toda obra, contra toda acechanza del diablo, en el nombre de Jesús. Porque dice: en fe, hermano, creyéndole al Señor, pues con los ojos en Jesús es que son vencedores. Vamos a colocarnos de pie.